Porque el Señor espera que usted y yo, como hermanos en la fe, estemos y permanezcamos siempre unidos. Permanezcamos siempre unidos. Yo siempre tomo este modelo de la iglesia en el primer siglo, cuando recién todo empezaba. Dice allá en el libro de Hechos, capítulo 2, mire conmigo. Hechos, capítulo 2. Este acontecimiento tan importante que es como un hito demarcatorio en la historia de la iglesia. La llegada del Espíritu Santo al seno de la iglesia. Se cumplía lo que Dios había prometido. Se cumplía lo que muchas veces Jesús dijo: yo me voy y vendrá un consolador. Ese es el momento. Pero cuando llegó ese momento crucial para la historia de la iglesia, cuando llegó ese momento importante, algo ocurría en el seno de la iglesia. Y yo miro a través de la Biblia que si nosotros cumplimos lo que vemos en la Biblia, acontecimientos como la llegada del Espíritu Santo, acontecimientos como el crecimiento espiritual de la iglesia van a ocurrir. Porque cuando el pueblo de Dios se une, cosas extraordinarias ocurren. Y miren lo que vemos aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Me interesan estas tres palabras. ¿Quiénes estaban? Todos. Todos. Un absoluto de Dios. No faltaba uno solo. Todos los que tenían que estar ahí, ahí estaban, todos. Si queremos empezar esta nueva década unidos, tenemos que estar, ¿quiénes? Todos. Todos. Y para que todos estemos aquí juntos, tenemos que preocuparnos unos por otros a partir de este año. Cuando veamos alrededor nuestro, de repente por ahí falta alguien, falta un hermano, un joven, alguien, hay que buscarlo, porque la Biblia dice que tenemos que estar todos. Y no solamente estar aquí en cuerpo presente, no, tenemos que estar todos, pero juntos, unidos, juntos en un mismo sentir, juntos en un mismo trabajo, juntos en un mismo accionar, juntos en una misma doctrina. Tenemos que estar juntos, dice, unánimes, unánimes, a una sola voz, caminar unánimes. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en el ejército, yo creo que algunos. Cuando tú miras desfilar un pelotón de soldados y los miras así de costado y ellos van pasando, parece un solo hombre, ¿verdad? Van en una línea tan perfecta que levantan las manos al mismo tiempo y las piernas al mismo tiempo, que parecen todos al unísono, uno, unánimes, haciendo lo mismo, hacia la misma dirección. Y dice que estaban todos juntos y de pronto, algo extraordinario, llegó el Espíritu Santo. Mire ahora el versículo 44 de este mismo pasaje. Todos los que habían creído, ¿quiénes? Todos los que habían creído. ¿Estaban qué? Juntos, otra vez las palabras. Y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo estaban? Juntos. Pero aquí me llama la atención algo que dice: todos los que habían creído. ¿Cómo estaban todos los que habían creído? Juntos. ¿Qué me enseña la Biblia? La Biblia me enseña que la única manera de ver personas que están juntas, unidas, son los que han creído. Y muchas veces hay separación de algunos, y pregunto, tal vez porque no han creído, tal vez porque están con nosotros, y salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Porque la Biblia dice que estaban juntos los que habían creído. Tal vez usted no está muy pegado a la iglesia porque usted todavía no es un verdadero creyente. Porque la Biblia dice que los que habían creído eran los que estaban juntos. Versículo 43. Y sobrevino temor, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes, otra vez la palabra, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para poder vivir juntos tenemos que ser personas sencillas, humildes. Y miren lo que dice el siguiente versículo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí viene el acontecimiento. En el versículo 1 vimos que todos estaban unánimes, juntos, y de pronto un acontecimiento, el Espíritu Santo. En el último versículo dice que también todos estaban en esta misma condición, y el Señor, otro acontecimiento, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué me enseña la Biblia? Dios quiere bendecir esta congregación, créanme. Y la va a bendecir y va a añadir a todos los que van a ser salvos si usted y yo permanecemos unidos. Si este año, esta década, empezamos creyendo la Biblia y poniendo en práctica esta verdad, unánimes, juntos, todos. Y cuando estaban en esa condición, llegó el Espíritu Santo. Y cuando continuaban en esa misma condición, llegó el milagro más portentoso. Cientos y miles de personas eran salvas, añadidas a la iglesia. Es lo que queremos ver aquí. Amén. Por eso es importante hablar de la relación. Es importante hablar de la relación, porque si no hay buena relación, no podremos estar juntos. Y para que haya una buena relación, necesitamos aprender la palabra del Señor. Aquí en el capítulo 2, ahora volviendo a Primera de Corintios, esta carta nos enseña acerca precisamente de las relaciones interpersonales. Vamos a recordar que hubieron 7 problemas en esta iglesia. Y estos 7 problemas los vamos a encontrar en estas cartas de Pablo a la iglesia de Corinto. Pero lo que me llama la atención, que viendo la diversidad de problemas que había en la iglesia, Pablo no empieza su carta hablando de los problemas propiamente dichos. Pablo empieza sus cartas hablando de un problema muy importante: la falta de comunicación, la falta de relación. Él entendía que si no había buena relación, buena comunicación, eso originaba la serie de demás problemas que había dentro de la iglesia. Si no hay una buena relación, va a haber falta de ¿qué? De amor. Si no hay una buena relación, va a haber falta de sinceridad. Vamos a tener un grupo de hipócritas, aparentando que nos amamos, pero cuando volteamos, nos odiamos. Entonces, lo que está haciendo Pablo, a pesar de que hay tantos problemas, él empieza con esta serie de enseñanzas de las relaciones interpersonales. Algo importante, porque esta falta de relaciones verdaderas lo que está causando es divisiones, problemas entre las personas, sean en los matrimonios, sean en los hogares, sean con los padres, los hijos, sea en el trabajo. Si no hay estas relaciones interpersonales, van a haber problemas. Si seguimos con esta falta de relación buena delante del Señor, tendremos muchos problemas, siempre. Y nosotros hemos aprendido siempre que no tenemos una buena relación entre nosotros, porque tampoco tenemos una buena relación con Dios. Cuando yo puedo mirar a dos hermanos, entre comillas, que se odian, que hablan uno mal del otro, yo puedo mirar que esas personas hacen eso y no tienen buena relación con su prójimo, porque no tienen una buena relación con Dios. Mire conmigo, Primera de Juan, más adelante, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. El versículo 20.
Mire cómo empieza este versículo. Si alguno dice, ¿sabe qué? Somos campeones de decir. Somos campeones de hablar y tener palabras muy exclusivas para hablar de Dios y de todas estas cosas de Dios. Tenemos muchas palabras, ay hermano, cuánto lo amo, bendiciones y es decir, inventamos y sacamos un montón de palabras que a veces a nuestro oído es grato. Pero solo decimos. Pero muchas veces decimos algo y hacemos cosas diferentes. Y aquí Juan comienza en el versículo 20. Si alguno dice, porque solo lo dice, yo amo a Dios, de palabra nada más. El Señor, cuando vio a la nación de Israel, dijo en cierta oportunidad, este pueblo de labios me honra. Somos pura palabra. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, pregunto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow. Hay muchas formas de no amar a nuestros hermanos. Tenemos que aprender, amados hermanos, que si tenemos una buena relación con Él, con Dios, tendremos también una buena relación con nuestros semejantes. Y casi toda la primera carta del libro de los Corintios habla en cuanto a las relaciones. Porque es importante recordar el contexto que vimos en el capítulo 1. También estuvimos hablando de las relaciones. Entender que la primera relación que debemos cuidar es la relación que debemos tener con el Señor. Con Cristo, lo primero. Tenemos que tener una relación personal fundada en la sabiduría humana, no, en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Jesús. Muchas veces queremos interrelacionarnos en nuestra propia sabiduría. Cuidado, miren lo que dice el capítulo 1, versículo 24 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, que ya en su debida oportunidad hemos estudiado. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿En quién tenemos que relacionarnos? ¿En nuestra propia sabiduría? No, tenemos que relacionarnos en Cristo. Cristo Jesús es el fundamento de nuestras relaciones. Cristo Jesús es el fundamento de nuestra comunicación, tanto en la familia, en el trabajo, aquí en la iglesia. Cristo Jesús es el centro importante y es lo que Pablo nos va a enseñar. Así que punto número 1, lo que vamos a mirar es que Cristo Jesús debe ser el corazón de toda nuestra comunicación. Versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, miren cómo empieza el apóstol Pablo. Así que, ¿qué dice? Hermanos. Hey, somos hermanos. Y como hermanos nos tenemos que dar, ¿qué? La mano. ¿Sabe que nosotros hemos perdido la perspectiva de lo que significa ser un hermano? Muchas veces nos llamamos hermanos entre creyentes, pero nos odiamos como si fuéramos los peores enemigos. Nos llamamos hermanos, pero no somos capaces de alcanzar la mano a nuestro hermano cuando tiene necesidad, cuando está en apuros. Nos llamamos hermanos solo de palabras, lo decimos, pero no lo mostramos. Y Pablo les recuerda a estos corintios que estaban en discrepancia y en pleitos: hey, ustedes son hermanos. Y les escribe y dice: así que, hermanos, no pierda de vista que somos hermanos. No pierda de vista que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. No pierda de vista que somos coherederos con Cristo Jesús. No pierda de vista que tenemos un mismo Padre, se llama Dios. Y tenemos que actuar y pensar
como hermanos que somos. Como hermanos. Me recuerda el libro de Génesis capítulo 13, el pleito que hubo entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. ¿Lot era? Sí. Sí, gracias. Estaban peleando por un pedazo de tierra. Estaban peleando porque Dios los había, miren, las bendiciones de Dios eran causa de discusión entre ellos. Dios los había bendecido a tal punto que tenían muchos criados, mucho ganado, y el terreno donde estaban era muy pequeño y había pleitos entre los siervos. Y aparece Abraham y le dice a su sobrino: ¿por qué peleamos? No olvides, Lot, somos hermanos, le dice. Somos hermanos. Yo recuerdo cuando era un niño, mi mamá nos enseñaba, porque ¿quién no se ha peleado con su hermanito en la casa? No, yo a mi hermanita más chiquita le daba una patada así. Y entonces mi mamá venía y me castigaba y decía: no le pegues, son hermanos. Ustedes son hermanos. Tienes que cuidar a tu hermana. Y ese es el principio, somos hermanos. Y Pablo dice: somos hermanos. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciar el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo está hablando y considerando a sus hermanos y les dice: cuando yo vine a ustedes a hablarles de los misterios de Dios, no vine creyéndome el más y el mejor de todos. No vine de ninguna manera con excelencia de palabra o de sabiduría. Yo no vine a ustedes como el apóstol Pablo. Y es muy interesante entender a través de la palabra que la forma como Dios quiere la vida de sus siervos, que verdaderamente son siervos, tienen dos características importantes. Mire conmigo el libro de Filipenses. Filipenses. Note el primer versículo, muy interesante. En algunas de sus cartas, Pablo siempre se presenta como apóstol. Pablo siempre anuncia su apostolado. Y yo creo que no lo hace como para minimizar a los demás, no. Lo hace sencillamente para establecer la autoridad que Dios le había dado. Pero no con el propósito de menospreciar a aquellos que no son apóstoles. Porque frente a la cruz de Cristo todos somos iguales. Y aquí en Filipenses, Pablo se presenta de una manera sencilla, para darnos a entender que para poder ser siervos del Señor, necesitamos una característica en nuestro carácter: ser personas sencillas, humildes, sin jactancia. Y aquí vemos Pablo, no dice Pablo apóstol, no, Pablo, sencillamente Pablito, sencillamente Paul, así hablamos los americanos, ¿no? Sencillamente Pablo. ¿Cuántas veces queremos llevarnos los aplausos, queremos llevarnos las credenciales, queremos llevarnos los tributos? No, es que el gran siervo de Dios, el pastor, el reverendo. Esa palabra reverendo me suena mal, hermano, no sé por qué. Yo me llamo Víctor Vizcoya, siervo del Señor. Y Pablo viene así, sin muchos argumentos ni pergaminos, y dice: Pablo, sencillamente, para mostrar una de las características del verdadero siervo de Dios: sencillo, humilde. Pablo y Timoteo, juntos, siervos de Jesucristo. Y qué interesante que él se presenta sencillamente como Pablo y presenta a Timoteo, y resulta que el nombre de Timoteo significa: yo sirvo al Señor. Siervo del Señor. Yo honro el nombre del Señor. Para poder ser siervo de Dios, tenemos que ser humildes como Pablo y vivir una vida que honre a Dios como Timoteo. De esa
manera se conduce Pablo. Y aquí cuando llegamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, dice Pablo, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Y quién era Pablo? Pablo, ¿usted cree que era una persona cualquiera? Cuidado. Aunque él no se jactaba, pero Pablo era una persona muy sencilla, muy humilde, pero era una persona muy preparada, era una persona muy instruida, era una persona catedrática, por así decirlo, para usar términos conocidos hoy en día. Mire conmigo, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22. Hechos, capítulo 22. El versículo 3. Aquí vamos a empezar desde el versículo 1 para poner el contexto. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. ¿Quién está hablando? Pablo. Ante un grupo de personalidades, un grupo de jerarcas religiosos, etcétera, y autoridades. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Miren, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Sabe qué significaba eso antiguamente? Había una escuela muy importante, una universidad de ahora, como decir, ¿cuál es la mejor universidad de Estados Unidos? Oxford, ¿verdad? O Colorado. ¿Cuál es, cómo se llama la mejor universidad? Harvard, porque Oxford está en Inglaterra. Pero algunos países tienen universidades de mucho prestigio. Algo así. Cuando Pablo está diciendo aquí en el versículo 3, dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres. Wow. ¿Usted cree que Pablo no conocía el Antiguo Testamento? Por lo menos tenía memorizado el Pentateuco. Por lo menos él tenía memorizado los 5 primeros libros de la Biblia. Empezando por Génesis, que tiene nada menos que 50 capítulos. Porque cada judío que se jacte de ser buen judío era enseñado en la ley y lo enseñaban a memorizar la ley. Y él está diciendo aquí, miren, estrictamente, es decir, que sus padres no le pasaron por alto nada. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Era un hombre muy, pero muy preparado. Mire el libro de Filipenses, regresemos a Filipenses. En el capítulo 3 del libro de Filipenses. Aquí otra vez miramos la hoja de vida del apóstol Pablo. Y estoy mencionando esto para poder seguir aquí en Corintios. Él tenía argumentos para poder haber llegado frente a estos hombres y haberles dado una cátedra de teología. Pero él no viene con esos pergaminos, él viene en una forma sencilla. Mire Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo, dice Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Él podía confiar, es decir, en sus conocimientos, ¿no? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué está diciendo Pablo? Si alguno se cree que es un doctor, yo soy más. Si alguno se cree un erudito, yo soy más.
Si alguno se cree que sabe mucho, yo sé más. Yo soy mejor que cualquiera. Lo está diciendo. Pero no lo dice en una forma altanera ni orgullosa, sino para dar paso a la enseñanza que él quería darles. Aunque yo tengo, versículo 4, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Comienza a dictar puntos de su hoja de vida, por así decirlo. ¿Cómo le llaman eso cuando uno presenta? Un resumen, un currículum. Gracias, hermano. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, es decir, estrictamente enseñado en la palabra. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era el eje central de la vida de Pablo? Cristo. Cristo. Él quería ser como Cristo. A pesar de todo lo que él tenía, a pesar de todo el conocimiento que él tenía, él quería ser como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Sencillo, humilde, obediente. Ese es el punto de Pablo en Corintios. Mostrar el eje central de las comunicaciones se llama Cristo Jesús. Así que él no quiere presentarse como un erudito de la palabra, y él dice, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, es decir, no llegó a ellos con conocimiento intelectual, académico, de ninguna manera. Sigue diciendo en el versículo 2, porque me propuse. ¿Qué se propuso? Dejar todo eso de lado. Dejar todo eso de lo cual muchas personas podían sentirse muy orgullosos, muy envanecidos, y mirar con menosprecio a los de menos preparación. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, es decir, se presenta con una sencillez, con una humildad, a pesar que era un hombre muy, pero muy preparado. ¿Cómo llega a ellos? Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Wow. ¿Cuál es el punto central de Pablo? Pablo busca la unidad de la iglesia. Y él entiende que la unidad de la iglesia está en el mensaje central: Cristo, Jesús y a este crucificado. No es el mensaje de Pablo, no es el mensaje de Pedro, no es el mensaje de Cefas, no, es el mensaje del Señor Jesucristo y este crucificado. Para tener una buena relación entre nosotros como iglesia, tenemos que mirar ese mensaje de Cristo crucificado y ser crucificado como Cristo. El día que usted y yo aprendamos a morir como Cristo, nuestra carne va a dejar de tener fuerza en nuestra vida y vamos a actuar espiritualmente. Por eso Pablo dice, yo no vengo a ustedes con palabras y con sabiduría humana, no. Yo vengo a ustedes trayendo el mensaje central, Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis, mire conmigo, en el capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 12. El apóstol Juan está escribiendo este libro. Miren lo interesante aquí. Vamos a mirar desde el verso 10 para mirar el contexto. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice la palabra del Señor que Juan estaba en el Espíritu, estaba en el día del Señor y oye una voz detrás de él. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el primero y el último. ¿Quién es Él? Cristo.
y le dice, escribe esto y envíalo a las iglesias, y menciona a las iglesias, para mostrar que el centro de las iglesias es Cristo. En el versículo 12 dice la palabra, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Dice que él estaba caminando y de pronto una voz que le hablaba, y dice, y me volví para ver la voz. Wow. ¿Cuántos de aquí pueden ver el sonido? Él dice, me volví para ver la voz. Es decir, que esa voz es Cristo Jesús. Aquí en el último libro de la Biblia vemos a una voz que podemos ver, ese es Cristo. Cuando empezamos la historia de la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado, dice la Biblia que el hombre escucha la voz de Dios que se paseaba en el huerto. En el primer libro encontramos la voz que se pasea. En el último libro encontramos la voz que se puede ver. Ese es Cristo Jesús. Y nota que dice, me volví para ver la voz. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y ese accionar de volverme implica arrepentimiento. Iba en esta dirección, de pronto escucho el mensaje del Señor y escucho la voz de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos vuelto sobre nuestros propios pasos para encontrarnos con el Señor Jesús? Y me volví para ver la voz de Jesús, la voz de Dios. Dice, y en medio de los 7 candeleros, los candeleros aquí en las Escrituras es un cuadro de las iglesias, porque son las iglesias llamadas a dar la luz, irradiar la luz de Cristo. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, en el centro, como el eje central de la iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es este personaje? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el centro de los candelabros, en el centro de la iglesia. Pablo no quiere ser el centro del mensaje. A pesar que es una persona instruida, una persona preparada, él no quiere ser la estrella. Él no quiere ser el centro. Él no quiere ser aplaudido. Él quiere que el Señor Jesucristo se lleve la honra y la gloria por siempre. Yo no vine a ustedes sacando argumentos humanos. Yo vine a ustedes con un solo propósito: predicar a Jesucristo y a este crucificado. Que este año, hermanos, ese sea el propósito de nuestro corazón. No lo buen maestro que somos. No lo buen creyente que soy. No, mira que yo estoy con el hermano tal estudiando, yo estoy con fulano de tal, y que yo aquí. Pablo dice, yo no veo a ustedes con sabiduría humana. Mi mensaje central es Cristo. Y Pablo quiere recordarle a esta iglesia de Corinto. Él fue el fundador de esta iglesia. Y quiere recordarles que cuando estuvo con ellos desde los tiempos de la fundación, él siempre les habló de Cristo. Y que la meta de la vida de Pablo fue hablar solo y constantemente de Cristo y nada más. Esa debe ser nuestra meta. Siempre tenemos que hablar de lo que más amamos, ¿verdad? Nosotros que somos abuelitos, o cuando empezamos, yo recuerdo, me casé y nació nuestro primer hijo, era el bebé más hermoso que había sobre la tierra. ¿Verdad que sí, Ricardo? Cuando nació tu Pedrito, Pedro, él es el mayor, el bebé más hermoso sobre la tierra. Y cuando íbamos caminando o nos encontramos con algún familiar o un amigo, ¿de qué hablamos? De nuestro hijo más hermoso sobre la tierra. Y cuando llegan nuestros nietos, son los más hermosos de la tierra.
hablamos de lo que más queremos, ¿verdad que sí? De lo que tenemos siempre en nuestro corazón, y hablamos las 24 horas del día de lo bonita que es mi nieta, y sí son bonitas de verdad, pero no. Así somos. Si tan solo como creyentes en Cristo Jesús, si de veras Cristo es el Señor de nuestras vidas, entonces es natural y es normal que vamos a hablar de Cristo siempre, amén. Por eso Pablo dice, el centro de la vida no soy yo, el centro de mi vida no son mis conocimientos, el centro de mi vida es Cristo Jesús. Por eso vengo a ustedes predicando de Cristo Jesús y nada más que de Cristo y a este crucificado, porque Él es el centro de mi vida. Como creyentes, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida y vamos a hablar libremente de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que abunda en nuestro corazón. El Señor, hablando a los religiosos de su época, les dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y si abunda en tu corazón Cristo, la boca tiene que hablar de Cristo. Miren lo que dice en el capítulo 9 de Primera de Corintios el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 9. Mire conmigo. El versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, dice el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme. Claro, porque ¿cuál es el evangelio? Cristo Jesús. Si yo anuncio el evangelio, si yo hablo de Cristo, yo no tengo por qué gloriarme. La gloria y la honra es para el Señor, no para mí. Y mientras que Cristo sea el centro de mi vida, voy a poder tener relaciones personales con los demás y vamos a estar juntos y unidos, porque eso es precisamente el corazón del evangelio, Cristo Jesús, lo que nos une como hermanos. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿De qué tenemos que hablar este año 2020? De lo bonito que es nuestra iglesia, de lo guapo que es el pastor o el hermano tal, algo así. Jactarnos de cosas así, no. El mensaje central de nuestra iglesia, de nuestra vida como creyentes, es Cristo Jesús. Porque vamos a hablar lo que tenemos en el corazón. ¿Sabe que cuando hablamos lo que tenemos en el corazón, eso que está aquí en el corazón y lo hablamos y lo expresamos, da como resultado dos cosas? O nos une o nos desunen. Si yo hablo cosas rencorosas en mi corazón, ¿qué va a ocurrir? Me va a desunir. Si yo hablo contra mi hermana Chatita o contra mi hermana Coronel, que no la hemos querido ascender porque la queríamos poner general, pero la vamos a dejar en coronel. Y si yo hablo mal de ella, ¿qué va a haber? ¿Vamos a tener amistad? Vamos a discutir, vamos a pelear, va a haber desunión. Lo que yo hable o me une o me desune. Y como yo sé que todo lo que hablo muchas veces nos desune, prefiero hablar solo de un personaje, Cristo Jesús. Él es el centro. Y si yo hablo de Cristo y tú hablas de Cristo y vivimos como Cristo, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a poder alcanzar nuestra meta de vivir una vida en armonía como hermanos juntos. Y como vimos en el libro de Hechos, cuando ellos estaban juntos, vino el Espíritu Santo. Cuando termina ese pasaje del capítulo 2, cuando ellos estaban juntos, el Señor añadía personas. Y si nosotros estamos juntos, ¿podremos acaso ver cosas portentosas de parte de la mano de Dios? Yo quiero verlas. Yo no sé usted, pero yo quiero verlas. Y miro aquí en la palabra que para que eso se logre, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser el centro de esta iglesia. Cristo les dijo a aquellos religiosos, generación de víboras, les dijo, ¿cómo habéis podido hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo Cristo? Está diciendo que tarde o temprano hablamos lo que tenemos en el corazón. Y eso que hablamos, que está en nuestro corazón, o nos une, si es Cristo, o nos desune, si son todas esas palabras egoístas, vanas, llenas de pecado contra nuestros hermanos. Tenemos que decidir.
Pablo está diciendo aquí que el Señor Jesucristo es la única base sobre la cual se pueden establecer las verdaderas relaciones humanas en la iglesia. Relaciones que van a durar siempre. ¿Quién es el punto céntrico? Hace algunos años, yo no sé si usted se acuerda, ni me acuerdo de este personaje, pero hubo un equilibrista, lo que llamamos un alambrista, que cruzó las cataratas del Niágara, ¿se acuerdan? Tendieron un cordel de metal, me imagino, porque no, puede ser otra. Y este hombre se atrevió a atravesar las cataratas del Niágara. Calculó los vientos, calculó tantas cosas, pero él llevaba, usted ha visto cómo va el alambrista, hermano Ricardo, así, ¿verdad? Como de paseo, ahí silbando, ¿no? Él va con una vara muy larga y no la lleva, la tiene que medir y buscar ¿qué? El eje central, el punto céntrico, porque si se arrima a la vara un poquito más allá, si pierde el equilibrio, se muere. ¿Sabe que en la vida cristiana también tenemos que buscar ese punto central? Porque si no encontramos el punto central, nos va a ocurrir como le ocurre a un alambrista, que pone 3 metros de vara a la izquierda y 1 metro a la derecha. ¿Qué va a pasar? Va a perder el equilibrio porque perdió el punto central y se va a morir. En la vida cristiana es algo parecido. Cuando hablamos de nuestras relaciones, tenemos que buscar el eje central, el punto central. Porque si no estamos en ese punto central, nos vamos a marear, vamos a caer y vamos a morir. ¿Cuál es el punto central en la vida del creyente? Cristo. Cristo. El punto central cuida al atleta, al equilibrista. Cristo, que es el punto central, va a cuidar a cada uno de nosotros. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Lo apreciamos desde el primer capítulo. Hay una relación fundamental para todas las demás relaciones y nosotros tenemos que encontrar ese punto central. Se llama el Señor Jesucristo. Él debe ser el punto de su vida. Él tiene que ser el amigo. Así como vemos en Santiago capítulo 2, versículo 23, que dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque para Abraham el punto central de su vida era Dios. En el libro de Juan capítulo 11 vemos la historia de Lázaro. Está enfermo, se ha muerto. Y qué interesante que Cristo está caminando con algunos de sus discípulos y les dice: vamos a la aldea de Betania, nuestro amigo Lázaro ha muerto, vamos a resucitar. ¿Quién era Lázaro? Su amigo. ¿Y qué le ofrece? Resurrección. ¿Por qué? Porque Lázaro en vida había encontrado el eje central de su vida, Cristo Jesús. Y Cristo era su amigo. ¿Usted quiere ser amigo de Jesús? Búsquelo al empezar este año. Busque que Cristo sea su amigo, el eje central de su vida. Y así podremos recuperar nuestras relaciones y esas relaciones serán eternas. Aprendamos a convivir juntos. Ahora, ¿no ve que vamos a pasar la eternidad juntos? ¿Usted se imagina si no logra soportarme? ¿Me va a tener que soportar la eternidad? Así que más vale que me ame ahora y yo lo ame a usted, porque vamos a estar juntos en la eternidad. ¿Amén? Vamos a imaginar nuestros rostros. El centro de nuestra relación es Cristo Jesús.